Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Profes News, un noticiero donde la educación se vive, se cuenta y se transforma. Aquí compartimos experiencias, voces y proyectos de quienes forman el futuro desde las aulas. Así es, Jennifer, porque nosotros acá informamos, inspiramos y destacamos a los estudiantes, docentes y semilleros que día a día trabajan por una educación humana, utilizando creatividad y siendo muy significativa. Por eso nosotros acá en Profe News aprendemos contando historias. Claro que sí, Angelei, y por eso lo vamos con nuestra compañera Rose Tapasco, que se encuentra con Kelly Malpresiga, una estudiante del programa de formación complementaria tercer semestre, quien nos contará la importancia de la lectura en básica primaria. Vamos contigo, Rose. Así es, Jennifer, muchas gracias. Aquí estaremos con Kelly Malpresiga, estudiante del PFC de tercer semestre, quien nos acompaña para conversar sobre un tema fundamental en la básica primaria: la literatura y su impacto en el desarrollo emocional y cognitivo de los niños. Kelly del Mar, bienvenida a Profe News. Para comenzar, cuéntanos, ¿cómo se aborda la literatura en la básica primaria? Hola a todos. Bueno, cuando hablamos de literatura en la primera infancia, es importante reconocer algo que se llama la experiencia del apego lector. Es este vínculo que se crea cuando la lectura se asocia con bienestar, protección y afecto. Es ese espacio donde la lectura se convierte en una herramienta profundamente transformadora. En la básica primaria, la lectura acompañada trae tres grandes ventajas. Número 1, fortalecer el vínculo afectivo. 2, estimular el lenguaje y hace que leer sea un momento agradable. Pero cuando no hay acompañamiento, aparecen desventajas como la falta de conexión con el adulto, menos interacción y una lectura que se vuelve fría o sin sentido. Presentación de la idea central. En el centro del mapa encontraremos la idea central, la lectura en voz alta. Esta no es simplemente reproducir palabras. Leer en voz alta significa darle vida al texto, convertirlo en algo que puede verse, sentirse y habitarse. La naturaleza de la lectura en voz alta. El texto escrito es comparado con una vasija vacía. No se dice nada a sí mismo hasta que alguien lo llena a través de la lectura. Por eso, la lectura en voz alta no solo busca que oyamos sonidos, sino que a través de ella podamos imaginar escenarios y conectarnos emocionalmente. Importancia del contexto. El sonido de las palabras puede cambiar según el contexto. Una frase como mañana debo viajar puede ser triste o furiosa, alegre. Para aprender a leer, primero debemos conocer profundamente el texto, sus emociones, sus atmósferas e intenciones. Leer antes de leer. La lectura en voz alta siempre requiere de una lectura previa. En las escuelas suele pasar que se le pide al estudiante que lea un texto sin haberlo explorado, lo que le genera frustración. Leer antes de leer en voz alta es un acto de respeto hacia el texto, hacia la persona que lee el texto y hacia las personas que escuchan el texto. Voluntad de creer. Para que la lectura sea significativa, el lector debe creer en la historia. Tiene que involucrarse emocionalmente para transmitir la verdad del texto. La lectura requiere complicidad, aceptar que lo que leemos, aunque sea ficción, está ocurriendo en este momento. Requiere ensayo, práctica y cuidado. La lectura en voz alta no debe improvisarse. Ensayar permite ajustar la voz, ritmo, volumen y emociones. Esta práctica es clave porque permite la transmisión de la cultura desde los primeros tiempos. Camino hacia la narración oral. Finalmente, la lectura en voz alta es una puerta de entrada a la narración oral. El narrador urbano se abastece de los libros como un barco al llegar al muelle a punto de viajar. Leer y narrar se complementan, enriquecen al lector y a la obra. Y es así como podemos observar el final de nuestro mapa de ideas sobre la lectura en voz alta. Continuamos en Profe News, donde la educación se vive, se cuenta y se transforma.
En unos momentos regresaremos con nuestra compañera Rose Tapasco, quien entrevistará a un cuentacuentos y a una licenciada en lengua castellana. Nada como disfrutar su sabor con esa burbujeante sensación. Nada como escuchar ese sonido que reconoces de inmediato. Nada como refrescarte con una Coca-Cola en vidrio. Nada como retornar el envase. Buenos días, continuamos con Profes News, donde entrevistaremos a la licenciada Carmen Páez Torres y al cuentacuentos José Freddy Tapasco Romero. Buenos días, Jensi. Profe, ¿para usted qué significa leer en voz alta más allá de pronunciar palabras de un texto? Leer en voz alta, más allá de pronunciar palabras en un texto, significa darle vida a las palabras, hacer del lenguaje algo significativo que genere una conexión total con ese oyente. Cuando el estudiante se expresa de forma oral, transmite emociones, crece la confianza en él y logra conectar mejor con el mensaje del texto. Asimismo, el tono empleado en la lectura es fundamental para avivar el texto y lograr la atención del interlocutor. ¿Cree que los docentes deberían permitir que los estudiantes lean primero en silencio antes de leer en voz alta? ¿Por Sí, qué? creo que los docentes deberíamos permitir a los estudiantes que lean primero en silencio. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que ellos preparen de alguna manera esa lectura, porque en esa lectura van a encontrar términos desconocidos, los cuales los van a buscar de pronto en el diccionario, van a entenderlos mejor. También de esta manera, la lectura silenciosa ayuda a repasar la puntuación, la entonación, para que el texto tenga una completa comprensión. Hacia el momento que ellos van a hacer la lectura en voz alta, la confianza va a ser mucho mayor y ellos van a poder hacerlo de la mejor manera. ¿Cómo logra usted que una lectura en voz alta sea expresiva y mantenga la atención de los estudiantes? Para que la lectura en voz alta sea expresiva y lograr mantener la atención en los estudiantes, tengo muchas maneras de hacerlo. Una de esas maneras es interactuar con el estudiante, involucrándolo en esa lectura. ¿Cómo lo involucro? Le hago preguntas, lo llevo a este contexto. Asimismo, también puedo emplear diferentes tonos que hagan que llamen la atención de ese estudiante, que él se interese por esa lectura que estoy realizando en este momento. También una estrategia es permitir que en algún momento de la lectura el estudiante reflexione, o sea, hacer un pare, hacer una pausa para llevarlo a él a reflexionar acerca de esa lectura que se está haciendo en este momento. Profe, muchas gracias por la entrevista. Continuamos con nuestro cuentacuentos José Freddy Tapasco Romero. Señor Freddy, ¿qué hace usted para darle vida a un cuento cuando lo lee en voz alta a los niños? Hola, primero que todo, cuando creo un cuento o lo leo, suelo ponerme a mí como protagonista en esa historia. Eso me permite a mí hacerlo más real al momento de contarlo. ¿Cómo descubre el tono o la emoción correcta para decir cada parte de la historia? El tono se descubre precisamente en cada parte del cuento a la hora de la historia, a cada momento que te introduces en él, imaginando cada suceso de esta como si la estuvieses viviendo tú. Eso hace que el cuento sea más emotivo e imaginativo. ¿Por qué cree que es importante ensayar o preparar una lectura antes de compartir con otros? Ensayar un cuento o una historia antes de contarla o antes de compartirla por escrito es que ésta esté con buena ortografía y cuente con cada signo de la lectura, el cual te ayuda a la hora de leerlo. Así, paso a paso, te puedes ir incorporando en ese cuento y hacerlo un poco más interesante. Señor Freddy, muchas gracias por la entrevista. No se vayan, que a continuación sigue Colombia contra Argentina en nuestra gran final de fútbol. Nos vemos. Aquí, en tu noticiero favorito, Profes News. Toma 1. Una completa comprensión, Jensi. ¿Por qué me sube allá eso? Cuentacuentos
Cuenta juego.